Bienvenidos amigos y amigas a Generación 50 y a su programa Diálogos del Siglo XX. Como todos los sábados, estamos aquí a las 10 de la noche con un invitado o una invitada especial con la cual compartimos o con el cual compartimos. En esta ocasión es un gran amigo, un invitado especial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre sus vivencias durante todo el siglo XX, ¿verdad? Para que esa generación del siglo XXI venga y adquiera conocimientos que sean importantes para el desarrollo profesional y familiar durante todo el siglo XXI. Bienvenido a Diálogos del Siglo XX, Fabio Ruiz. Gracias, Agustín, a ti, al señor director. Y estoy aquí para responderte cualquier pregunta, sin tapujo, Sin problema. a fuego cruzado, y como dicen, dispuesta a decirte las cosas como las siento y como las percibo y como ocurrieron. Ya. Fabio, yo ingresé a la UAS en el año 1978, luego de esa etapa, hasta el 82 estuve como estudiante, en el 83 inicié ya mi labor docente y yo veía a este fogoso dirigente sindical dirigiendo las masas de los empleados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y decía, oye, pero qué sagacidad, qué veteranía, qué dominio tiene el señor Fabio Ruiz con este grupo de empleados que si nos vamos a dilucidar un poco, Fabio, la formación de los empleados en el país, entiendo yo que el grupo de empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aunque no tengan una profesión, porque hay algunos que no la tienen, otros sí, es un grupo de empleados con una experiencia y un conocimiento vasto, ¿verdad?, de las estrategias políticas y sindicales. ¿Cómo te manejaste tú? ¿Cómo llegaste tú a ese farallón de poder en la UAS? Te voy a hacer un breve preámbulo. Yo era estudiante de secundaria en el año de 1970. Estudiaba en el Liceo Miguel Ángel Garrido, que era por la tarde, hice séptimo y octavo, y el primero de la normal por la mañana en el Liceo Juan Pablo Duarte. En el año de 1970 la banda colorada estaba en su buena. Y yo vivía en una zona caliente de la zona norte de la capital, que era en los alrededores de la 17, Yolanda Guzmán, Doctor Betance y José Fabrea. Sí. Dura. Entonces ese liceo era un liceo que los jóvenes de ese momento estábamos en la lucha por la democracia, por la libertad, contra la dictadura, la influencia de la órbita soviética, de Cuba, una efervescencia. Y la juventud en ese momento se dedicaba a estar en los clubes culturales, a estar en los clubes deportivos y a la lucha por la protesta con los estudiantes, por la libertad y contra el régimen de Balaguer. En esas condiciones, yo trabajaba en una imprenta que cobraba $2.50 a la semana, me pagaban. Yo era que recogía los papeles y me estaban enseñando, aprendí de imprenta. Pero mi mamá había enviudado y entonces necesitábamos trabajar, y yo estaba en edad de trabajar y yo quería conseguir un trabajo. Tenía un vínculo casi familiar con el doctor Carlos Temístocles Roa, que era un gran conocedor de la universidad, tenía vínculo afectivo con él. Mi mamá le dijo que si yo podía conseguir un empleo, y yo apliqué, pero en esa aplicación, con el tema de la banda, yo tuve que irme corriendo con un amigo que se llamaba Eduardo García a La Romana a vivir. Entonces, estando en La Romana corriendo a la banda colorada, llegó un telegrama a mi casa de la universidad que pasara por el departamento de recursos humanos. Sí. Mi mamá, en esa época no había teléfono tanto como ahora. Mi mamá tuvo que ir a La Romana. Sí, mira, te mandaron a buscar de la universidad, pero yo creo que no te conviene tú coges para allá porque te pueden matar. Tú sabes que Lebrón era un jefe del barrio que era amigo de nosotros, pero que se había metido a chivato a la banda colorada y era de lo que estaba denunciando lo que estábamos en ese momento. Le dije, mire, doña Emma, yo gano
2.50 a la semana. Y yo con esa pena la puedo ayudar a usted. En la universidad, si yo consigo un trabajo, voy a ganar por lo menos 90 pesos. Que en esa época 90 pesos era más que un sueldo de policía y de maestro que ganaban 60. Porque la universidad siempre tuvo una escala salarial mayor que el promedio de los servidores públicos. Y yo tomé la decisión que me mate la banda colorada, pero yo voy a trabajar para la universidad. Y efectivamente llegué, el doctor Roa me informó que me iba a trabajar y que me iban a asignar como mensajero para organizar los trabajos de la Unión de Universidades de América Latina, que tenía su primer congreso. Entonces me dijo que iba a trabajar con la profesora María Elena Muñoz, de historiadora de la Facultad de Humanidades, que íbamos a organizar esta actividad, que era por primera vez que se celebraba en la UAS. Congreso de la UAS. Así ingreso yo a la UAS, pero la mente que yo llegué cuando entré a la UAS era de estudiante, de dirigente estudiantil. Cuando empecé a estudiar en el colegio, yo me organicé en el FUS y me metí en eso. Pero al caer en la oficina del doctor Roa, que era en la Secretaría General de la universidad, entonces, como al año, correspondió elegir el delegado al pleno de dirigentes de ASODEM, que había que elegir una persona por cada oficina, por cada dependencia, por cada facultad, para aglutinar la representación colegiada de ASODEM. Entonces yo ahí cambió mi vida, porque entonces yo me metí y fui electo delegado del pleno unánime. Y ahí me motivé a trabajar por el sindicalismo. Sí. Empecé a asociarme, el doctor Roa fue mi mentor, me enseñó, porque el doctor Roa era una persona que había sido el primer presidente de ASODEM. En el año 61, él fue el fundador de la Asociación de Empleados de la UAS, porque ASODEM se fundó primero que FAPROAS, porque la FE se fundó primero en el 61 también, pero en julio, y ASODEM se fundó el 14 de diciembre del 1961. 5 meses después que se fundó la FE, se fundó ASODEM, y FAPROAS se vino a formar prácticamente en el año 79, que la fundó Soldevila, que fue su primer presidente. Bueno, y yo ahí me involucré en el tema sindical, cambié la línea de dirigente estudiantil, me entusiasmé, y en el 74 participé en mis primeras elecciones de ASODEM y no pude salir en la directiva. En el 76 volví y repetí como candidato, no a presidente, y salí electo. Y a partir de ahí la historia, tú la conoces. Por eso esa es la razón de ser en la que yo ingreso a la universidad y me involucro en el movimiento sindical. Desde ahí conocí los principales líderes de este país, me vinculé con Julito Peña Valdés, que fue uno de mis mentores, con Rafael Santos, con Francisco Antonio Santos y todos esos grandes dirigentes en lo que fue aquella poderosa CGT. Sí. Nosotros empezamos a involucrarnos, y después nos involucramos más adelante con las luchas sociales, con la conferencia de organizaciones populares, con los consejos de unidad popular, y todo eso es una historia de la que la podemos contar en el transcurso de esta entrevista, pero esa es la génesis de cómo yo entré a la universidad y por qué me vinculo al movimiento sindical en ASODEM, la institución académica. Sí. Yo creo que la UAS, Fabio, y el movimiento sindical en el país tiene todavía deuda contigo y con otros dirigentes de esa época, porque la universidad tenía un peso social muy grande en el país, y cuando ese sindicato decía apoyamos a nuestros compañeros de Citracode, por ejemplo, perfecto, o apoyamos a los compañeros de tal sindicato, Falcondo, esto, aquello, era una voz con mucho peso, porque la universidad tenía prestancia pública, todavía tiene, pero en ese momento tenía más. Y recuerda que cuando la universidad convocaba medios y periodistas, había un efecto como instantáneo y solidario. Claro. Vamos a escuchar qué dice el sindicato de empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre esa lucha sindical que se están llevando. Perfecto. Sí, eso es así. Nosotros tuvimos fuertes luchas. ASODEM se convirtió bajo la dirección nuestra en uno de los principales sindicatos del país, nacional e internacional. Sí. Porque nosotros fundamos la Federación de Trabajadores de las Universidades de Centroamérica, México y el Caribe, FECITRAUCAN, y tuvimos vínculo con todas las universidades de Latinoamérica,
y participábamos en congresos, 2 y 3 congresos anuales que nos juntábamos. Sí. Y específicamente en la lucha de Citracode, te puedo decir lo que me pasó. Sí, porque cuando Balaguer decidió destruir a Citracode, si no me equivoco, fue en el año de 1990. Yo era el presidente de ASODEMO, Ignacio Soto era el presidente de Citracode. Sí. Balaguer había designado a Macorís, que murió recientemente, administrador de la CDE, con el propósito de que destruyera ese sindicato. Y efectivamente Macorís entró, rompió el fuero sindical, empezó a suspender gente, y entonces en eso se creó un movimiento nacional de apoyo a Citracode, y también en esa época había una escasez en el país. Faltaba el azúcar, que hacían fila con la gasolina, y había una situación difícil en el país. Entonces se logró que Balaguer convocara una reunión en el Palacio Nacional. La única reunión que yo recuerdo que Balaguer participó con el movimiento sindical completo. Allá fuimos al Palacio Nacional y yo recuerdo que yo fui con una boina al Palacio Nacional. Llamé la atención, porque eso se transmitió en vivo a través de Radio Televisión Dominicana. Debe estar por ahí. Y ahí pasó el siguiente evento. Balaguer cogió un turno y dijo que Citracode se había convertido en una retranca y que era una vergüenza nacional. Wow. Yo me incomodé y pedí la palabra, y algunos compañeros que saben cómo soy yo no querían que yo hablara. Y yo di en la mesa y dije, yo tengo que hablar aquí. Correcto. Entonces, cuando me tocó el turno, yo dije, respetuosamente, señor presidente, aquí la vergüenza nacional no es Citracode, aquí la vergüenza nacional es Macorís. Y lo que ha hecho Macorís, sí, eso está grabado, y Macorís es el responsable de romper los convenios internacionales y de violación de los derechos. Y el problema de República Dominicana no es Citracode. El problema de República Dominicana de la energía eléctrica y de la mafia, que todavía tú lo ves, que a tantos años después no hemos podido resolver el problema, entonces, y ya Citracode no existe. Entonces, que el problema de la energía eléctrica no era Citracode, ¿verdad que sí? Correcto. Bueno, y así ocurrió ese fenómeno. Me dijeron que eso era prácticamente una sentencia de muerte para mí. Sí, decirle eso a Balaguer en su cara. A Balaguer en su cara. Todo el mundo se puso chivo, y recuerdo que como a los 2 días me agarraron preso a mí. Ya. Y cuando me agarraron preso, yo tuve la oportunidad de hacerle saber a Jacinto de los Santos, que era dirigente conmigo, a través de la esposa mía, que yo estaba preso en el cuartel del ensanche Luperón. Ya. Entonces ahí empezó a llegar la gente, y eso evitó que no sé lo que pasara conmigo, pero eso ocurrió con nosotros en defensa de Citracode. Por eso los trabajadores de Citracode, que también habían sido solidarios con nosotros, porque nosotros ya hemos desarrollado una huelga de 61 días contra Franklin Almeida. Sí. Entonces Citracode fue a apoyarnos a la UAS con todos los equipos y con todos los camiones. Hicieron una movilización interna en la UAS de apoyo a nosotros, y nosotros ganamos esta batalla, y lo mínimo que podíamos hacer era defender la dignidad de un dirigente de la categoría de Ignacio Soto y de los dirigentes de Citracode, y eso ocurrió en pleno Palacio Nacional. Yo ando detrás de ese video, lo quiero reivindicar porque eso está grabado, pero eso es parte de la historia de la osadía y del atrevimiento y de la frescura, decían uno, de decirle a un presidente en su cara que la vergüenza eran ellos, que no eran los trabajadores. Y un presidente como ese, que todo el mundo coincide en que era muy revanchista, y el grupo que estaba en torno a él era un grupo también que no dejaba pasar nada que pudiera afectar la imagen del doctor Balaguer. Así mismo. De modo que te la jugaste abiertamente delante de todo el mundo, y fíjate la consecuencia, los 2 días preso, y tú puedes estar seguro que podía suceder cualquier situación. Esa es parte de la historia. Fabio, esa experiencia es extraordinaria, y otras más que tú tienes. Pues yo te voy a traer a ti a colación una vivencia que tuve que me llamó mucho la atención. Yo, siendo ya un profesor nuevo en la universidad,
que es que se convocaban las huelgas muchas veces de profesores y las huelgas también de empleados en cualquier parte. Sí. Y entonces todo el mundo se iba y no pasaba nada, estaban en la casa y los líderes sindicales discutiendo con las autoridades, ¿verdad?, las reivindicaciones. Pero en el caso tuyo, en el caso de tu gestión en Asodemo, yo viví la experiencia y me gustó bastante. Yo dije, oye, pero qué genialidad esa. De que la huelga se hacía, ¿verdad? Pero todos teníamos que estar allá. Obligado. En el aula magna. Presencialmente. Y tú dijiste una justificación muy buena. Si estamos discutiendo con el patrón y la huelga se levanta, empezamos a trabajar de una vez. O sea, eso fue extraordinario. Yo creo que fue una estrategia que la generación sindical de este tiempo debe saber y conocer. Sí, mira lo que pasa. Nosotros siempre ejercimos un sindicalismo responsable. Y si nosotros declarábamos que había una huelga en la universidad y no trabajábamos, sabía que la universidad tenía área que era sensitiva. Nosotros no podíamos dejar los conejos, ni podíamos dejar los ratones, ni podíamos dejar la vaca de engombe, ni podíamos dejar los pollos de engombe abandonados. Claro, los cerdos. Teníamos que ser responsables. Entonces nosotros como dirigentes teníamos que velar por eso. Sí. Porque si se robaban una vaca, o se le iba a pegar a ustedes. Se le iba a pegar. Entonces Asodemo era responsable de esto. Entonces nosotros decidíamos estar en Asodemo el día entero. Porque despachábamos al empleado a las 1:30, como se iban. El grupo que entraba a las 2 de la tarde se quedaba con nosotros. Y una parte de los dirigentes amanecíamos en la universidad. Porque en esa época la UAS no tenía verja. Correcto. La UAS estaba sin verja. La UAS, la avenida Alma Mater era una calle del cruce del transporte normal, urbano. Sí. De guagua, de taxi, de la cuquita esa, de la bajada que venían de Cristo Rey. O sea, en la UAS no había manera de tú evitar que la gente penetrara. Entonces nosotros establecimos la responsabilidad de que los empleados tenían que firmar la hoja de asistencia. Muy bien, magnífico. Eso fue bestial, de verdad. Para que se comprobara que ellos estaban ahí luchando. Sí. Porque ahora la gente quiere que tú luches por ellos, pero sí, por WhatsApp y por Zoom. Y toda la plataforma multimedia. Y tú ves que tú llamas una actividad aquí para que bajen la gasolina, que bajen la comida y van 4 gatos. Sí. Pero todo el mundo dice, yo apoyo la lucha, pero está en su casa. Sí. Nosotros convertimos a la gente en militante, claro, de la causa de la universidad, y por eso nosotros tuvimos éxito. Porque cada vez que teníamos que hacer una consulta frente a una reunión con las autoridades que nos hacían con cualquier propuesta sobre nuestra demanda, teníamos la masa ahí, la llamábamos la alma mater, le hacíamos la consulta, esta es la propuesta, ¿estamos de acuerdo? Si no, seguimos la lucha. Y bueno, a nosotros nos costó la huelga más grande que hicimos en la UAS. Ajá, cuéntanos eso. Duró 61 días. Sí. Fue cuando el doctor Franklin Almeida Ranciel fue rector de la UAS, sí, que era una persona que Juan Bosch había definido como una mula, que era terco. Muy difícil. Y era un hombre intransigente. Sí, sí, sí. Y en todas esas huelgas, él fue capaz en un momento de llamar a Chubi, que era dirigente con nosotros, llamar a Fausto Herrera, llamar a Mateo Febrillé, al margen mío, para decirle, yo le consigo la conquista, pero es si quitamos a Fabio. Pero acá. ¿Y cómo es eso, hasta Fabio? Esa propuesta se atrevió a hacer. Bueno, al extremo que duramos 2 meses en esa lucha. Concho. Al final logramos la victoria, pero fue la situación más difícil que pasamos en la universidad. Una vez Franklin fue a la universidad, ajá, ya teníamos 2 meses que no cobrábamos. Sí. Mandó a hacer los cheques donde Macorís, que era que estaba en la Corporación Dominicana de Electricidad. Macorís, sí, le confeccionó los cheques y él fue con la caja de cheques a enseñárselo al empleado del alma mater, sí, para que dispusieran la huelga. Y la carrera que le dimos no fue chiquita. Es verdad. Le dimos una carrera por todo el campo de la universidad que se salvó porque el vicedecano de la Facultad de Ciencia iba en un carro Peugeot blanco, por coincidencia. ¿Y lo montó? Y lo pudo montar y lo sacó del campo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, eso Franklin nunca nos lo ha perdonado. No. Al extremo que fue ministro de Interior y Policía, yo tengo mi pistola y me negó el permiso para yo seguirla usando. Y
Hablé con Baez Pozo, que era su secretario de Interior y Policía, que era mi amigo, que no, Frankie no quiere, dice que contigo nada, él está dolido. Bueno, todavía, Fabio. Todavía ese señor, yo jamás he vuelto a cruzar palabra con él. Y me dicen que fue de lo que provocó que me hicieran un expediente a mí incorrecto en el gobierno de Leonel Fernández. Wow, por toda esa cosa que nosotros hicimos defendiendo los derechos de la universidad, porque era una lucha personal contra él. Exacto. Era una lucha justa por conquista de los empleados, que él se ha beneficiado ahora de toda esa conquista. Porque ahora él es jubilado de la universidad y todos los aumentos que hemos conseguido, ahí están. El 15% de conseguimos ahora, él lo tiene. El 10% de conseguimos comenzando el año, él lo tiene. Entonces, y lo que puedan venir. Y lo que van a venir, él lo va a recibir. Entonces cada quien juega su papel. Él jugó su papel de rector y yo jugué mi papel de defensor de los trabajadores, pero con todo eso yo no tomo eso en cuenta, yo lo perdono. Magnífico. Esa es la actitud de un dirigente integral, Fabio. ¿Cuántos rectores tú no enfrentaste, no? Con los cuales, ¿verdad?, luchaste sindicalmente, llevaste las exigencias de tu sindicato, porque tú estabas obedeciendo lo que una asamblea estaba exigiendo. Bueno, yo ingresé a la UAS saliendo el ingeniero Aybar Nicolás, Andrés García Aybar Nicolás, que paz descanse, y entrando el doctor Casealta, porque yo entré comenzando marzo del año de 1970. Sí. Y las elecciones de los rectores se hacían en febrero de cada 2 años en aquella época. Sí, 2 años, sí. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer a Andrés María Aybar Nicolás y ingresé con el doctor Rafael Caseat. Con él no tuve ninguna confrontación porque yo no era dirigente de ASODEM. Después vino el doctor Hugo Tolentino después vino Yotin Curi como rector, que con Yotin Curi lo que pasó fue, tú sabes, que el tema del sagrario. Sí. Muy que Balaguer acusó y entró a la UAS, que en la UAS se encontraba Tácito Eugenio Perdomo Robles, que había venido de Cuba para una insurrección armada en contra del gobierno, y bajo esa excusa rodearon a la universidad y bueno, no había ni siquiera clase ese día en la UAS. Lo que había era reinscripción. Allá nada matábamos los empleados, los estudiantes que se fueron a reinscribir y algunos profesores, porque no había docencia en la universidad ese 4 de abril. Sí. Y entonces yo era mensajero en la Secretaría General, que quedaba en la tercera planta del edificio de la Rectoría Vieja. Había un ascensorista que a lo mejor tú lo conociste, que eran 2. Uno se llamaba Mercedito, que en paz descanse, y otro se llamaba Judío, que entraba en la tarde. Mercedito era muy cobarde en el sentido de que ellos no querían confrontar. Mercedito venía de la Universidad de Conde Trujillo, era un hombre totalmente conservador, muy decente. Perfil bajo. Y él abandonó el ascensor. Entonces el doctor Roa me llamó: Fabio, el ascensor no tiene ascensorista, encárgate tú del ascensor. Recuerdo que en ese sub y baja, cuando se metió el tema de la policía, que entró y que me trayó, yo estaba en el ascensor en la puerta, lo cerré, la policía iba a poner mí, yo subí. Claro. Y le dije al rector: mire, doctor Roa, la policía ya entró ahí, están acabando con la gente. Entonces dijeron: vamos a bajar. Entonces yo tuve que bajarlo por el ascensor. Entonces, como ellos bajaron en sacao, y ya los policías me habían visto a mí con greñú, me agarran por la greña a mí y me dieron una arrastrada. Me metieron por el local de la fe, que quedaba allá a mano izquierda del ascensor, y me sacaron allá por el comedor. Wow. A patar limpia, a trompar. Rompieron todo el local de la fe, que eran de Playbook. Y 2 pisos de Playbook. Y salimos al patio. Ahí salí yo. Cuando salí al patio, todos los empleados con la mano en la cabeza y en fila, preso. Y a partir de ahí ya tú conoces la historia de la muerte de Sagrario. Primero le hirieron y a los 10 días falleció en la clínica Gómez Patiño. Y ahí hirieron mucha gente. Después, en la madrugada, a todos nos llevaron al Palacio Nacional y nos pasaban por unos espejos. Entonces, detrás de esos espejos estaban los calieses de la policía de la UAS. Entonces, nos pasaban de 5 en 5. Ah, mira, ese de la camiseta blanca, ese no es de nada, aquel no es de nada. Ah, pero mira, ese fulanito, ese de los duros de aquí, sácamelo aparte. Y ahí nos fueron depurando uno a uno. A mí, en esa época, no, a mí,
Yo era un simple mensajero en esa época, yo no tenía ninguna influencia en la UAS. A mí me soltaron a las 3 de la mañana y los carros de una Chocín estaban frente al palacio de la policía para llevarnos a cada uno de la casa de nosotros. Y ese día fue una situación tensa para toda la familia de los padres y madres, de los estudiantes y de los empleados de la UAS, que duramos ahí prácticamente, amanecimos presos la mayoría, y otros dejaron presos por un largo tiempo, que eran los principales dirigentes de izquierda y dirigentes del movimiento estudiantil y sindicales que la policía pudo apresar. Y tú sabes que la policía se quedó con la UAS. Sí, fue difícil. Registraron todo, lo pintaron, y no recuerdo en qué tiempo lo volvieron a entregar. Eso es parte de la historia de la UAS. De la universidad, sí. Antes y después, en la universidad de hoy y la universidad de ese tiempo, Fabio, ¿alguna diferencia? Yo sé que hay una diferencia grande con relación al pedido de estudiantil y sindical, pero sobre todo el periodo estudiantil, sobre muchas reivindicaciones, ¿verdad?, ante los gobiernos. Pero vámonos quizás al perfil académico, al perfil sindical, sobre todo los empleados, este ambiente que se vive hoy, ese ambiente que se vivió en esos años. Porque es que hay gente que está estudiando la UAS, Fabio, es joven, es adulto, pero no conoce nada de esto que estamos hablando, ¿eh? Esa lucha para que la universidad hoy esté impartiendo docencia, Fortuna y otros amigos más que nos van a ver en YouTube, Facebook, y en Facebook, en Yahoo y en YouTube, Fabio, no conoce que esa universidad se preservó a partir, ¿verdad?, del esfuerzo físico, de la desaparición física de muchísima gente. Mira, si la gente valorara el papel que ha desempeñado la universidad en favor del pueblo dominicano, la tratara en mejores condiciones. Soy testigo de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido la forjadora de los mejores científicos, académicos de este país. Y soy testigo además que la gran mayoría de esas personas ingresaron con un solo par de zapatos, con una camisita, viniendo de un campo aquí a vivir una pensión o a vivir donde una prima o donde una tía. Así es. Y te puedo dar testimonio de personas que fueron humildes en la universidad, que vinieron de un campo y llegaron a la posición cimera. Uno, Mateo Aquino Febrillé, vino de un campo de Doña Ana de San Cristóbal, vivía en un piso de tierra, vino aquí a vivir a una pensión y consiguió un empleo en la universidad en el archivo. Y Mateo Febrillé, por estudiar en la Universidad de los Pobres, logró una carrera de licenciado en química. Y ya era un líder sindical porque fue presidente de ASODEM. Se siguió preparando y se graduó de administración de empresas. Sí. Logró ser administrador del economato. Logró ser administrador de la inmobiliaria de la universidad. Llegó a ser secretario general de la universidad. Llegó a ser vicerrector administrativo de la universidad y llegó a ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y no fue senador por San Cristóbal por la desgracia que le pasó. Sí. José Joaquín Vidó Medina, que acaba de morir. Sí. Vino de sastre. Ajá. De Barahona. Era un sastre, Vidó Medina. Y vino aquí a estudiar. Se hizo abogado, se hizo profesor, fue director de una escuela, fue decano y fue rector de la universidad. Sí. Lo traté personalmente. Teodoro Jiménez Ortiz. Y amigo suyo. Vendiendo café en la Facultad de Humanidades y vendiendo café en orientación profesional. De ahí consiguió una plaza de limpiador en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De ahí lo promovieron a mensajero, fue vedel, y en el año 82 Salvador Jorge Blanco lo nombró
subsecretario administrativo de la presidencia. Sí. Y hoy es un profesor eminente de la universidad. Profesional. Y son historias que te cuento de gente que yo conozco, pero ¿cuánta gente han hecho eso en República Dominicana? Que han sido eminentes médicos, eminentes abogados, eminentes químicos, eminentes administradores, eminentes ingenieros. Sí. Entonces, ¿y qué cuesta estudiar en la universidad? Nada. Nada. Y hoy cuesta menos. Que en esos tiempos. Que en aquellos tiempos. En aquellos Sí. tiempos no costaba nada, pero hoy cuesta menos. ¿Y porque quién buscaba, quién porque conseguía hoy ese dinero? hasta la comida gratis le Gratis. están dando los estudiantes de la universidad. La comida y la cena. Sí. Hoy le están dando tabletas a todos los estudiantes de la Universidad Totalmente Autónoma gratis. de Santo Domingo gratis. Hoy le están dando becas para afuera a todos los estudiantes de la universidad que quieren irse a preparar Sí. fuera del país. Sí. Entonces, eso no se puede hacer en la UNFU, No. ni se puede hacer en INTE, ni se puede hacer en UNIBE, ni se puede hacer en la UCAMAIMO, porque lo que cuesta un crédito ahí, o lo que cuesta el pago mensual, no son los 20,000 pesos que gana un limpiador o un vigilante. No puede, No, porque jamás. ahí cuesta, son miles y miles y miles de pesos mensuales y por semestre para educarse. Trimestres. Entonces eso es una cosa que hay que preservarla. Y así hay gente que dice que la universidad es un barril sin fondo, Sí. que la universidad no tiene ningún aporte. Mentira. Mentira, Esos son los sectores privados que quieren que el presupuesto de la universidad Se se le la dé a den a las universidades de ellos. Entonces por eso desacreditan la universidad y viven escribiendo artículos en contra de la universidad e inventándose mentiras como le inventaron recientemente de acusaciones contra la universidad de la Cámara de Cuentas, que era mentira. Era mentira, Entonces, demostrado. todo eso son campañas que están haciendo los enemigos de la universidad Permanentemente. que quieren impedir que los pobres puedan seguir estudiando. Entonces es el derecho de nosotros a tener que defender la universidad. Claro. ¿Por qué los profesores de la universidad tienen un estatus? Y los empleados también. Pero ve a la UCAMAIME y dile que formen un sindicato No, no hay y forma. hagan una huelga. Ahí no hay forma. Dile que hagan una huelga por aumento de salario Lo o botan por a un todos. mejor seguro médico, que vayan a UNIBE. Sí, lo votan de una vez a todos. Lo votan de una vez. Entonces ese centro democrático de libertad, de democracia, de formación de la juventud, hay que preservarlo. Y aprovecho para agradecer al presidente Luis Abinader, Sí, que ha sido el mejor presidente que se ha portado con la universidad. ya. En el tiempo que tiene ahí, ningún presidente se había portado tanto con la universidad, ni había visitado tanto la universidad. Sí. Aquí todo lo que la universidad le está pidiendo al presidente Luis Abinader se lo está cediendo. Entonces, Sin huelga y sin nada. En eso también hay que ser agradecido. Claro, hay Como que fue el decirlo. 15% que aumentamos, ahora mismo el rector se reunió con el presidente. Bueno, vamos a buscarle eso porque el presidente sabe que las cosas están aumentando. Claro. Primero que sabe que las cosas están caras es el presidente de la presidente. República y que Sí. la gente no puede vivir con lo poco que tiene y que es un derecho de la gente a mejorar su Su situación. estatus. Por eso, hermano Agustín, hay que defender esa universidad. Por encima de lo que sea. Tiene sus vicios, tiene sus errores, tenemos debilidades como tiene la sociedad. O acá en la iglesia no hay problema. Sí, hay problema. O acá en la justicia no hay problema. Claro. O acá en la policía no hay problema. Hay O problema en acá todas en la partes. iglesia evangélica no hay problema. Entonces, en toda parte hay cosas que están bien y cosas que están bien. Lo que tenemos que seguir manteniendo las que están bien y mejorar las que están mal, lo que tenemos que hacer en la universidad. Yo creo que sí. En este momento. Fabio, tienes una misión muy importante hace varios años dentro de la universidad, de tu universidad y de mi universidad, que es dirigir el plan de retiro de la universidad. El plan de retiro incluye, ¿verdad?, profesores e incluye empleados. Sí. He visto, porque manejamos un chat en el cual yo soy miembro, que no sé si tú te llevas bien con los empleados en el chat de ellos o de manera personal, yo creo que sí, pero yo he visto en ese chat de los profesores jubilados que te estamos tratando todos como uno más, como un amigo más, como un colega más, porque tú eres una persona que te entregas a las responsabilidades con mucha decisión. Entonces, yo noto que ese intercambio que tú tienes ahí, muy claro, muy preciso, es muy bueno. Entonces, el plan de retiro, después que tú lo asumiste, Fabio, yo creo que hay una dinámica ahí, hay un trabajo consciente del grupo de empleados y atienden con eficiencia, ¿verdad?, esas inquietudes de profesores y de empleados. Cuéntame esa experiencia. Sí, para mira, nosotros. primero, la universidad es la pionera
en formar y en crear un plan de retiro para pensiones y jubilaciones de los servidores públicos. La primera. Otra más, otro aporte más. En el año 68, todos los planes de retiro y de pensiones que se han hecho en República Dominicana son copias del reglamento del plan de retiro de la UAS. Así también como el reglamento de carrera administrativa. Todo lo que tuve en ONAI, en la administración pública, todo fue copia de Teobaldo Rodríguez Caballero, de Víctor Melitón Rodríguez y esa gente que establecieron la carrera administrativa en la Universidad Autónoma. Entonces, el plan de retiro es el mecanismo que tienen las instituciones para garantizarle la conquista social desde la pensión, la jubilación, los planes funerarios en favor de los profesores y de los empleados. Entonces es un plan de retiro que se maneja de manera colegiada. Forman parte de su comité profesores, estudiantes, jubilados, autoridades y yo lo que soy es administrador de ese plan. Entonces yo he tratado, donde quiera que voy, de hacer la cosa bien y con dedicación. Correcto. Y puedo decirte hoy, sin temor a equivocarme, y si alguien quiere hacer un comentario cuando vea este video, este programa en YouTube, próximamente, que no hay un profesor de la universidad ni un empleado que me ha llamado a mí a las 7 de la mañana o a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana que tiene un problema de un fallecimiento de un familiar que yo no le resuelvo. O un internamiento, una emergencia. O cuando un empleado no consigue comunicarse con la ARS para que le den un servicio de emergencia. Sí. O cuando es un sábado o un domingo y un profesor le dan de alta y está cerrada la oficina de la ARS, a mí es que me llaman para yo viabilizar y facilitar ese problema. Y tú sabes que los profesores y los empleados de la universidad tienen cubierto el 90% de la cobertura de seguro médico. Sí. Tenemos que pagar un 10%. Sí, que tremendo. Pero cuando no tenemos el 10%, no lo fían. Oye, otra conquista más. No lo fían. No lo fían. Igualmente en el plan de retiro, cuando fallece un profesor o un empleado, nosotros tenemos una cobertura. Cuando yo llegué nada más teníamos a Blandino como funeraria base. Pero yo sabía que en Montecristi no hay Blandino. Correcto. Ni en Barahona hay Blandino, ni en San Juan hay Blandino, ni en ninguna parte. Entonces yo me busqué una red de funeraria que donde quiera que había un centro regional, había que establecer un acuerdo. Entonces yo tengo un acuerdo múltiple, excelente, tanto con Blandino como con la funeraria de Jerusalén, donde damos servicio desde Samaná hasta Montecristi. No importa en el monte que la gente se muera, aunque no haya luz, ahí llevamos la caja y llevamos las flores y llevamos el servicio. Entonces, los dos momentos más críticos de un ser humano es la salud o es cuando tiene un paciente que se murió, no tiene un peso, porque nosotros no tenemos un peso nunca. No, ¿y cómo? Pues los cuartos nos dan. Hay que pagar. Tú sabes lo que es pan, tu mamá se murió. Fabio, mira, se murió la vieja, la tengo aquí, lamentablemente, ¿qué hago? Me estoy volviendo loco, tranquilo. Deme el nombre, deme la cédula de esto. ¿Dónde usted la quiere enterrar? En tal lugar. Vamos, Blandino, resuelva, Aerotalen resuelva. Y resuelto el problema. Que estoy interno aquí en tal clínica. Llamamos a Alvarito. Sí, que no tengo los cuartos, que la diferencia, que tengo que pagar 30,000 pesos, la cuenta son 100,000 y tengo que buscar 10,000 que no lo tengo. Te lo vamos a fiar y te lo descontamos. O sea, esos dos temas de seguridad social, claro. Los empleados y los profesores de la universidad lo tenemos cubierto. Y ahora lo ampliamos a las viudas. También. Que cuando yo llegué no le dábamos la cobertura del seguro médico ni del seguro funerario. Y también se la estamos dando porque la viuda es la continuación del servidor. Claro, y viceversa. Es la mujer mía. Puede ser un viudo también. Es la mujer mía que yo me morí, está recibiendo una pensión. Por consecuencia merece el trato de la continuidad de los beneficios del servidor. Entonces,
La universidad es única en eso. Sí, Nadie sí, tiene ese tipo de servicio. La universidad lo facilita, pero si tiene un gerente, si tiene un facilitador, si tiene un administrador que tiene la voluntad de resolver eso, entonces por eso tú ves que la gente está conforme con mi servicio y yo me siento satisfecho porque cada vez que le sirvo a una gente, ese es mi gran interés de servir a los servidores y al país. Yo veo ahí en ese chat que tú, por ejemplo, si llega un fin de semana largo, o si es una época como Navidad, o si es una época de Semana Santa, que tú das 2 o 3 teléfonos de ejecutivos del plan. Perfecto. Y el tuyo, para que la gente te dé seguimiento. Perfecto. O sea, tú estás 24/7. Aunque tú estés divirtiéndote, tú estás dispuesto a... Ese teléfono es el teléfono rojo del Kremlin, como dice. Ese teléfono yo estoy atento, porque sé que el que me llama una hora así es porque tiene un grave problema. No. Y ahí estoy yo lo resuelvo. Yo despierto al dueño de la funeraria esa hora. Ajá. Mira, Stalin, escúchame, pero se murió una señora ahora a las 2 de la mañana, la tienen ahí en el Cubano, ¿qué hacemos? No, Fabio, dime por dónde que tú la quieres llevar para Montecristi, no hay problema. Cuando tenga el acta de función, tú me avisas que yo la voy a llevar y nos la llevamos para Montecristi. Resuelto ese tema en 10 minutos. No, pero eso es porque el gerente prevé la situación. Te reúne con la gente y resuelve la situación. Perfecto, hermano. En el caso de los centros médicos también, el servicio a nivel nacional, Fabio, ¿hay una relación? Sí, hay relación. En la capital hay clínica base y fundamentalmente en cada provincia hay clínica base para darle el servicio de cobertura, aunque tú sabes que aparte de Santiago y de la capital, en la mayoría de la provincia los servicios no son de tanta calidad como aquí. No. Entonces, pero la gente lo que quiere es que al final lo atiendan. La gente sabe que tiene donde le van a dar los servicios de emergencia, y si es una enfermedad grave que amerita una operación, entonces la gente viene a un centro especializado y se atiende en la ciudad capital. Fabio, tuviste una relación muy cercana con Fausto Herrera Catalino, pero sé por la forma tuya de manejarte con la gente que tienes un montón de amigos a nivel nacional y a nivel internacional. Tu relación con Fausto Herrera, pero además de eso con otros sindicalistas dentro y fuera de la UAS, ¿cómo se manejó? ¿Cuáles son? ¿Dónde están ellos? ¿Cuáles jornadas tú recuerdas que fueran vitales en el desarrollo de ustedes, en el crecimiento de ustedes como sindicalistas? Bueno, Fausto Herrera y yo tuvimos la suerte de que nos conocimos en la escuela Haití. Cuando estudiábamos en la primaria. Fausto vivía por el Luperón con su familia y yo vivía en la Josefa Brea, casi esquina 17. Yo conocí a Fausto en esa condición en la escuela Haití. Estoy hablando de la década del 60. Del 60, ¿verdad? Después de la revolución. Sí. Y luego yo ingreso a la UAS en el 70. Pero Fausto ingresa luego, posterior a la UAS, creo que en el 74, al Archivo Central y luego pasa a la Facultad de Ingeniería. Pero no unía Peña Gómez. Fausto Herrera era peñagomista, dirigente en la zona norte de la zona E, y yo era dirigente del PRD también en la zona D, de Guachupita, 24 de abril, María Auxiliadad, todo eso que era ahí. Entonces, en la universidad nos juntamos ya como empleados, entonces conformamos lo que fue el Frente de Empleados PRDista de esa época, y luego nos juntamos en Asodemo, porque Fausto fue dirigente conmigo, yo siendo presidente en varias oportunidades, y además fue delegado del Pleno, y cuando yo salí de Asodemo en el año 95, en la gestión de Roberto Santana, a quien yo le entregué la presidencia de Asodemo, fue a Fausto. Tremendo. Fausto es mi mejor amigo, en términos personal, él y su familia, sus hijos, su mamá doña Pacuala, que acaba de cumplir 93 años y está vivita, se lo celebramos recientemente. Yo lo vi conocí a su papá, a sus hermanos. El vínculo conmigo. Una de sus hermanas fue alumna mía en comunicación social. El vínculo mío de Fausto es histórico, indestructible y permanente y para siempre. Fausto es una gran persona. Una gran persona. Y no le han dado lo que él se merece. Yo creo que sí. Y el presidente Luis Abinader se ha portado mal con él. Ajá. Y quiero aprovechar este momento para pedirle que Fausto Herrera se merece que el gobierno del presidente Luis Abinader le haga una designación. Y reconozca esa labor.
el trabajo que hace Fausto Herrera en favor del partido y en favor de la comunidad, son pocos los dirigentes que lo hacen, y con el permiso tuyo quiero aprovechar esta oportunidad para reivindicar eso y pedirle eso al presidente, que qué es lo que pasa, que no le da cariño. Con Fausto Herrera, Catalina. ¿Qué es lo que pasa, presidente? Yo me siento sumamente bien, Fabio, con que tú hagas el llamado, porque ojalá este medio accese, y lo vamos a enviar por todas las vías correspondientes, como siempre, accese, ¿verdad?, a la sensibilidad del señor presidente de la República, y Fausto pueda recibir ese reconocimiento. Yo sé que sí. Tú tienes un amigo fuera del movimiento sindical, un artista, pero es un artista que peleó por este país. Es un artista que a través de su música y además con su militancia personal defendió a la República Dominicana como el que más. Me refiero a Johnny Ventura. Recuerda que Johnny Ventura estuvo en 7 días con el pueblo. Claro. Y lo que Johnny Ventura tocó y cantó ahí, y lo que Johnny Ventura grababa generalmente, habían canciones para el deleite, para disfrutarla, ¿verdad? Evasivas, sentimentales. Pero Johnny también tenía una línea musical que era reivindicativa. Perfecto. Entonces tú y Johnny se llevaron muy bien, y es bueno que tú cuentes ese acercamiento. Mira, entre Johnny tú y Ventura, Johnny. para mí, Johnny acaba de cumplir, o va a cumplir, o acabó de cumplir ahora el 8 de marzo. Johnny Ventura cumple año el Día Internacional de la Mujer. Ya. Creo que cumplió 83 años, si no me equivoco, 81, no tengo un lapso. Sí. Pero yo nunca he visto un hombre tan solidario y tan defensor de este país y tan amigo de Peña Gómez como Johnny Ventura. Sí. Johnny Ventura, la gente lo conoce más por su música, pero yo conozco más la parte humana, la parte política de Johnny Ventura, y los gestos y las ayudas y la gente que Johnny Ventura ayudó, que nunca lo dijo. Sin decir públicamente no nada. tiene nombre. La gente iba a Johnny Ventura y le planteaba un problema y él le buscaba la fórmula. Johnny Ventura peleó en la Revolución de Abril. Ya. Johnny Ventura fue que cantaba las canciones que levantaban a este pueblo en momentos de lucha, como el tabaco y aquellas canciones los indios, la vaina que Johnny Ventura cantaba. Mamá Tingó. Y el último favor que le hizo a la patria a Johnny Ventura, lo hizo antes de morir. Sí. Que grabó el disco Se Van. Se van, sí. Se Van. Sí. Que se convirtió en un himno. Un himno. Y sacó el PLD del poder. Y todavía está sonando. Johnny Ventura contribuyó con eso de manera decisiva. Johnny Ventura se la jugó. Se la jugó. Como se la jugó en contra Balaguer. Sí, y como se la jugó contra Danilo cuando quería violentar la Constitución. Fue al Congreso Nacional. Fue al Congreso y lo ultrajaron. Sí, lo ultrajaron. Y Johnny Ventura, falta de respeto. Johnny Ventura tiene 2 episodios importantes de valor que yo recuerdo. Ajá. Porque lo que la gente recuerda en el Entrentó fue lo que le pasó a Albuquerque. Pero al primero que le pasó eso, porque nosotros habíamos ocupado la Liga Municipal Dominicana. Yo estaba dentro de la Liga Municipal Dominicana y yo era regidor. ¿Y Johnny estaba con usted? Y Johnny era síndico. Sí, y estaba Rolfi Roja y estábamos un grupo que decidimos ocupar la liga porque Amable se había quedado de manera mafiosa en la Liga Municipal. En la Liga y en el Senado. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros nos metimos ahí a ocupar la liga. Y Johnny Ventura fue el primero que dijo que él no se iba a quedar fuera, que él iba a entrar ahí. Ya. Y cuando Johnny Ventura fue a entrar, no sé si tú te recuerdas, se le zafó un tiro en policía que le perforó la camisa a Johnny Ventura y le rompieron la camisa. Sí, Johnny Ventura entró a la mala a la Liga Municipal Dominicana a acompañarnos solidariamente, a nosotros, solidariamente en esa lucha. Y yo recuerdo que en las marchas que hacía el partido en la zona norte. Sí. Yo recuerdo un día que del cuartel de Guachupita le cayeron a tiro a la marcha. Y Johnny Ventura se apegó de su jipeta y fue y se metió al cuartel. Ya. Al cuartel. Y agarró al policía que estaba. Mire, carajo, usted tiene que mandar para a esa gente. Nosotros no somos ninguno ladrones ni ninguno sinvergüenza. Nosotros estamos aquí luchando igual que todos los partidos. Johnny Ventura era un hombre guapo. No tenía temor. Entonces, ese vínculo me une con Johnny y por más suerte para mí, entonces Johnny Ventura le tocó ser el síndico de la capital. Correcto. Entonces Johnny Ventura
se había graduado summa cum laude de médico, de abogado, Sí. pero Johnny Ventura no había bregado con gente. Entonces, cuando él ganó la sindicatura, él dijo: la única persona que yo sé que me puede ayudar con los regidores en la sala capitular es Fabio Ruiz, porque es Fabio que dirige. Si Fabio dirige la universidad, donde están los intelectuales, y donde están los profesores, y donde están los empleados, y donde están la cabeza caliente, un ayuntamiento con 30 regidores no va a tener dificultad. Se lo va a comer fácil. Entonces Johnny Ventura me planteó como presidente del ayuntamiento y así fue electo presidente. Y luego, en el año 2000, cuando gana Hipólito Mejía, doña Peggy era la vicesíndico. Sí, sí, sí. Entonces Hipólito la nombró en un cargo internacional. No, la nombró encargado de la comisión de comunidad digna, creo que la nombró. Sí, sí. Entonces quedó el cargo vacante. A mí me tocaba ser diputado, porque en esa fue la época del 2 y 2. Sí, correcto. Yo había cedido mi candidatura a diputado a Eligio Jaque. Yo estaba en la boleta con el número 7. Y Peña ¿Tú Gómez, quedabas seguro? Peña Gómez me había pedido a mí que le cediera la diputación a Eligio Jaque, porque Eligio había competido contra Mariñez, contra Miguel Vargas, y él, ¿te acuerdas que hubo un triple empate? Se armó un lío. Sí, sí, sí. Entonces Peña Gómez tuvo que coger la sindicatura en el año 98. Sí, sí, sí. Entonces, cuando él cogió la sindicatura, él me dijo: Fabio, mira, Eligio, yo quiero que tú le des la oportunidad de que sea diputado por estos 2 años, porque Eligio es el jefe de campaña de Hipólito, iba a ser ministro de Agricultura seguro en el 2000, porque Hipólito va a ganar las elecciones. Cédeme la posición tuya, y entonces yo te voy a hacer el regidor de la sala capitular. Cuando llegue el año 2000, entonces ahí se resolvió ese problema. Bueno, que era algo... Y yo cedí la candidatura, y por eso Eligio Jaque salió electo. Entonces, cuando me tocó asumir la diputación, Peggy entonces se va para el gobierno, quedó vacante. Entonces Johnny me dijo: pero ven acá, Fabio, tú no te puedes ir. Tú tienes que asumir. Y déjame aquí solo, dejé esa diputación y acábame de acompañar los 2 años aquí como vicesíndico de la capital. Entonces yo culminé con Johnny Ventura el periodo hasta el 2002 como síndico, y en múltiples ocasiones ejercí la sindicatura de la capital. Eso se debía a la confianza y a la amistad que teníamos Johnny Ventura y yo. Y aprovecho para rendirle honor a un hombre importante del país, que solamente lo conocen por la música. Pero la parte humana de Johnny Ventura, la parte política, los sacrificios que hizo Johnny Ventura y la defensa que hizo de la patria, Johnny Ventura trascendió el mundo. Todavía no lo ha reconocido ese nivel. Es un hombre inconmensurable que ha sido valorado por la música, pero esa parte humana y política yo la resalto más, porque la música la conoce todo el mundo. Correcto. Pero estos hechos de Johnny Ventura lo conocen poca gente. Sí. Fabio, otro personaje influyente en tu vida, yo sé que sí. Pero desde el punto de vista político, aunque tiene una parte humana tremenda, porque el doctor José Francisco Peña Gómez era un político, ¿verdad? 24/7, con una formación fuera de contexto, pero Peña Gómez tenía una parte humana que hasta cierto punto, ¿verdad?, le hacía daño, porque cedía, era muy flexible, una persona que entendía las situaciones y le evitaba problemas a la República Dominicana, porque él sabía que había un pueblo que sufría mucho. Tu trato con Johnny Ventura, con José Francisco Peña Gómez, despachando, conversando con él, esa parte íntima de Peña Gómez que tú conociste, bueno saberla, porque hay un grupo de gente joven de hoy que ha escuchado hablar de Johnny Ventura. Hasta vieron una película hace unos años de José Francisco Peña Gómez. Pero es importante, Fabio, que una voz como la tuya, que viviste muy cerca con el doctor José Francisco Peña Gómez, nos pueda decir alguna de esas particularidades del ser humano y del político. Mira, el doctor Peña Gómez era un ser humano increíble. Yo tuve la suerte y el honor de conocerlo de cerca, de ser su amigo. Y más que su amigo, en los últimos años de su vida, la esposa mía, el doctor Peña Gómez, me pidió permiso
porque ya estábamos en las caravanas, en la lucha por el poder del año 96, y la esposa mía de ese momento sabía de seguridad, había sido militar. Okay. Y por el vínculo que yo tenía con Peña Gómez, ya se había hecho muy amiga de doña Peggy. Recuerdo que el primer discurso que hizo Peggy en una reunión que fue a una base del partido, cuando la nombraron presidenta de FEDOMUDE, sí, fue a la zona D1, en la calle Manuela 10, próxima a María Auxiliadora. Y doña Peggy decía, ¿qué yo voy a decir? ¿Cómo yo voy a hacer? Era tímida, ¿no? Totalmente. Ella había sido secretaria de Peña Gómez, pero no había activado en política. Y nosotros le preparamos el discurso, se lo escribimos. Y a partir de ahí doña Peggy cogió confianza, porque entonces... Sí, la inteligencia. Peña me pidió que la esposa mía fuera la encargada de la seguridad del doctor Peña Gómez. Tremendo. Entonces, diariamente, cada vez que Peña Gómez salía para el interior o para cualquier actividad, iba a mi casa a buscar a mi mujer. Y si venía de la actividad a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana, él llegaba a mi casa y la depositaba ahí. En mi casa había una mata de mango, que cuando nosotros nos queríamos reunir con Peña Gómez, la gente de la universidad decía, vamos a hablar con Peña, y ahí nos reuníamos Isidro Torres, Tito, Fausto Herrera, coordinábamos reuniones importantes cuando Peña Gómez decidió formar el Frente Barrial y Comunal. Sí. Entonces Peña Gómez tuvo una distinción conmigo, y te puedo comunicar lo siguiente. Peña Gómez fue denigrado por la izquierda dominicana. Ya, pero él y la izquierda, fue grande y con la izquierda dominicana se atribuía que ellos eran los héroes de la revolución. Sí. Y la izquierda dominicana decía que Peña Gómez lo que hizo fue que se asiló, y trataron de denigrar a Peña Gómez. No. Y en la universidad esos grupos de izquierda tenían resentimiento contra Peña Gómez. Y Peña Gómez nos decía, yo no quiero ir a la universidad porque no me quiero exponer, que un tipo de eso. Sí. Pero en el año 95, cuando yo salgo de Asodemo, Peña Gómez está en su apogeo para la presidencia en el 96. Sí. Ya lo habían operado, Peña Gómez. Y de Peña Gómez, Roberto Santana era el rector. Y el doctor Peña Gómez, yo quiero que usted vaya a mi retiro de la universidad, del movimiento sindical, y a la juramentación de Fausto Herrera. Sí. Y me dijo, mira Fabio, a mí no me gusta ir a la universidad. Tengo más de 20 años que no voy. Porque la gente de izquierda me han discriminado, me han chatonado, dicen que yo soy un agente del imperialismo. Entonces, no quiero entrar en ese debate, y como ese es el territorio, el caldo de cultivo de Peña Gómez, vaya para allá. Vaya, que usted va a estar respaldado, la gente de la universidad lo quiere. Y yo se lo voy a demostrar. Yeah. Y Peña Gómez se atrevió y fue ese día a la universidad, vestido de blanco. Y tiró uno de los discursos más grandes que se ha tirado en defensa de la UAS, en defensa de los trabajadores y en defensa mía como dirigente sindical. Yeah. Y entonces yo se lo agradezco, esa amistad al doctor Peña Gómez. Y hoy también, igual que Johnny Ventura, quiero reivindicar a ese hombre que lo han querido borrar de la faz de la tierra. Suerte que ahora sectores de la izquierda han entendido y han comprendido la dimensión y los aportes del doctor Peña Gómez a la democracia dominicana y a la libertad. Entonces por eso tú ves que la figura de Peña Gómez cada día crece más. Ya este año las cosas cambiaron. Antes le rendíamos tributo a Peña Gómez, solamente los peñagomistas en la universidad. Este año la universidad decidió asumir semana de actividades recordando el 25 aniversario del doctor Peña Gómez. Están haciendo filmaciones de cortometrajes. Ya hemos hecho varios diálogos en las facultades, se hicimos reconocimiento, entonces el doctor Peña Gómez ya está siendo reconocido institucionalmente por la universidad, además que fue egresado de esa universidad. Egresado de la universidad. La defendió siempre. Perfecto. Entonces es un hombre que hay que valorarlo, defenderlo y reconocer la dimensión que tiene tanto nacional como internacional el doctor José Francisco Peña Gómez. Bueno, Fausto, Fabio, por favor, yo agradezco mucho tu intervención, yo creo que ha sido importante, valiosa.
Nosotros hemos conversado ya durante 57 minutos. Entonces, yo deseo que tú finalices con un mensaje de orientación a la juventud dominicana, Fabio. Mira, primero quiero agradecerte por la temática y el enfoque que tiene de este programa, que es interesante para la memoria histórica. Gracias. Segundo, creo que podríamos tener otro segundo conversatorio, sí, porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Me gustaría. Y tercero, que la juventud de hoy es totalmente diferente a la juventud de ayer. Nuestra juventud está caminando por caminos y por senderos totalmente equivocados. Los valores nuestros de respeto al alumno, de respeto al padre, de respeto al vecino, de respeto a la familia, de querer a la familia, se han ido perdiendo. Ahora todo el mundo está en crecerse, hacerse millonario a la corta edad. Entonces, en los últimos 20 años, tú ves cuál es el tipo de juventud que se formaron en los últimos 20 años. Estamos recibiendo los resultados. Todos los grandes problemas de delincuencia, de asesinato, de criminalidad, de atraco, están comprendidos entre los jóvenes de 16 a 25 años. Sí, estamos hablando de 20 años. Entonces, 20 años. El gobierno llama al presidente de la República que hay que enrumbar de nuevo la educación en el país, empezar a inculcar valores, no solamente en la escuela, también en el hogar. Correcto. También en el hogar. Los padres están descuidados con los hijos, y mira los fenómenos que están dando, que gente famosa están teniendo delincuentes y no lo sabían que lo tenían al lado. Sí, durmiendo con ellos. Así que yo te agradezco y espero volver a venir por aquí, y además espero que con esta entrevista haber llenado las expectativas. Totalmente, Fabio. Muchísimas gracias. Yo sé que los amigos receptores de Diálogos del Siglo XX también se van a sentir bien, Fabio, con esas experiencias que tú has compartido hoy. Amigos, hasta el próximo sábado en otro Diálogo del Siglo XX.